Gracias a todos por asistir a una sesión más de Seminario de Becarios. Hoy tenemos a Miguel Ángel Santos Alcántara con la plática Teoremas de punto fijo y sus aplicaciones a las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, muchas gracias a los organizadores del Seminario de Becarios por darme la oportunidad de hablar en esta ocasión. Mi nombre es Miguel Ángel y, como les comentaron, voy a hablarles acerca de teoremas de punto fijo y sus aplicaciones de ecuaciones derivadas parciales. Yo diría que es una plática un poco divulgativa, no va a ser tanto, no voy a hablar de un artículo en particular, sino más que nada de ciertas herramientas de análisis para resolver ecuaciones derivadas parciales no lineales. Primero voy a dar la motivación, un poquito de notación y después voy a proceder a los teoremas de punto fijo. Sí, voy a dar algunas demostraciones del teorema del punto fijo de Schauder y de Scheffer, pero voy a contar con un poquito de notación. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar omega un conjunto de Rn abierto. Entonces, un multiíndice va a ser un vector donde cada uno de sus entradas va a ser un numerito natural. Y vamos a definir el orden como la suma de sus naturales. Entonces, si u de omega r es alfa veces diferenciables, pues vamos a definir esta función, que va a ser la alfaésima derivada de u con esta notación, ¿no? Aquí tenemos derivadas parciales. Y pues para cada función phi de omega a r vamos a definir el soporte como la alternativa de los x a la omega, tal que phi de x es diferente de 0. Entonces, vamos a buscar un espacio adecuado que va a ser las funciones test. Las funciones test van a ser las funciones de clases de infinito hasta omega. Las funciones de clases de infinito lo vamos a ver como la intersección de igual a 0 hasta infinito de las funciones de ck en omega. ¿Ok? Y vamos a pedir que el soporte sea compacto. Entonces lo que estamos buscando son funciones que de cierto modo decaigan a la frontera, ¿no? Funciones suavecitas. Entonces a los elementos de este espacio se le va a llamar funciones test y va a ser un espacio adecuado sobre el cual vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces ahí está un ejemplo de una figura de una función con soporte compacto. Y pues utilizando el teorema de la divergencia se prueba la fórmula de integración por partes. Para cualquier función de clase ck en omega se cumple la siguiente identidad. La integral sobre omega de u por la derivada alfaésima de phi va a ser igual a menos 1 a la alfa por la integral sobre omega de la derivada alfaésima de u por phi. Y esto nos va a permitir definir una noción de que una función sea débilmente diferenciable. Entonces, esto es para cualquier función test. Aquí no hay términos de frontera, justamente porque nuestra función es idénticamente igual a 0 sobre la frontera. Y el lado izquierdo de esta igualdad obviamente tiene sentido si u es una función localmente integral. Eso significa que si me fijo en cualquier subconjunto compacto contenido en omega, la restricción de u a ese subconjunto compacto es integral. Entonces vamos a ir con la definición de que una función sea débilmente diferenciable. Vamos a considerar una función en L1 log y algo multiíndice. Entonces decimos que B, que va a ser una función en L1 log, es la alfaésima derivada parcial débil de u si se satisface la integración por partes. La integral sobre omega de u por la derivada alfaésima de phi es igual a menos 1 a la alfa por la integral sobre omega de b por phi, y esto para cualquier función test. ¿Ok? Entonces se denota a la alfaésima derivada parcial débil de u con este simbolito. Y pues esto tiene cierta ventaja porque vamos a considerar un espacio de funciones más generales, no nada más funciones suaves en el sentido del cálculo. Entonces un ejemplo es el ejemplo canónico de la función valor absoluto. Entonces omega, el intervalo abierto menos 1, 1 y la función valor absoluto. Entonces u es débilmente diferenciable y su derivada débil es la función dada por esta expresión. Claramente u y b están en el L1 log y una notita de más o menos porque esa es la derivada débil, es la siguiente. Simple y sencillamente separo mi dominio de integración, utilizo integración por partes y utilizo que mi función test se anule en la frontera. Simple y sencillamente reacomodo los términos y me queda esta identidad. ¿Ok? Entonces estamos considerando funciones más generales. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para definir nuestros espacios adecuados, que van a ser los espacios de Sobolev. Entonces u es doblemente diferenciable y además u' es igual a 0. Un ejemplo 2 es que también queremos que esta noción de diferenciabilidad sea compatible con la que ya conocíamos de los cursos de cálculo. Entonces, si u es una función de clase ck con soporte compacto, entonces para cualquier multiíndice de orden menor o igual que k va a existir su alfaésima derivada parcial débil que coincide con su derivada clásica, ¿no? Justamente es como surgió la motivación de todo esto. Entonces vamos con los espacios de Sobolev, los espacios h y k de omega, que se va a definir
como todas las funciones en L1 log, tal que para cualquier índice menor o igual que k va a existir la alfácima derivada parcial débil, y además esa alfácima derivada parcial débil va a estar en L2. Y observemos que la siguiente función va a recibir un producto escalar en HK de omega. Y pues tenemos justamente la norma inducida por ese producto escalar, que viene dada por esta expresión. Entonces justamente van a ser los espacios adecuados, sobre los cuales vamos a hacer nuestra teoría, y que va a resultar que esos espacios van a ser espacios de Hilbert. Entonces, HK de omega con este producto interior es un espacio de Hilbert. Ahora vamos a definir al espacio de subvolumen homogéneo. Este espacio va a ser la cerradura de las funciones de clase infinito con soporte compacto en omega con respecto a esta norma. ¿Okay? Y pues hacer un subespacio cerrado pues va a ser un espacio de Hilbert, ¿no? Entonces vamos con el teorema 1, que es el teorema de la representación de Frenchet-Ries, que es un teorema muy importante en el ámbito funcional. Vamos a considerar H un espacio de Hilbert. Entonces, para cualquier funcional lineal va a existir un elemento U en H, que va a ser único, tal que U evaluado en B va a ser igual al producto escalar de U con B para cualquier B en H. Y además, este principio se conoce como el principio de Dirichlet, es que U va a ser el único mínimo de este funcional. ¿Ok? Entonces se puede caracterizar de esta manera. Aquí está Frenchet-Ries. Y vamos a hablar un poquito de qué significa que una función en HK de omega sea igual a 0 en la frontera. Ahí hay un problema porque justamente la frontera va a ser un conjunto medible, pero va a ser un conjunto de medida 0. Entonces tenemos que recurrir a los operadores de trazo. Entonces, ¿qué significa que U de X sea igual a 0 sobre la frontera? Pues una función está definida casi donde sea, y entonces no tiene sentido hablar de U restringido a la frontera. Entonces vamos con la siguiente definición, que es de qué significa que un subconjunto sea suave. Entonces, vamos a utilizar omega abierto. Decimos que la frontera es de clase seca, y para cualquier puntito en la frontera va a existir una vecindad U de X0 y un isomorfismo. Esto va a denotar la bola unitaria de dimensión n-1 cruz el intervalo -1,1 que va a U de clase seca y que resulta de lo siguiente: a 0 me lo manda X0, la parte superior de este cilindrito me la manda a 1 intersección omega, como que la parte de la frontera me la manda a la frontera. Entonces esta es la idea de lo que significa que la frontera sea de clase seca. ¿Okay? Y equivalentemente, vía el teorema de la función implícita, decimos que la frontera es de clase seca si la podemos ver localmente como la gráfica de una función de clase seca. ¿Okay? Entonces, pues esta definición nos va a ayudar a definir los operadores de trazo. Entonces, vamos a suponer que omega es un subconjunto de Rn abierto con clase C1. Pues lo que se prueba es que existe un operador lineal acotado. Con operador lineal acotado nos referimos a que es una transformación lineal, y acotado que es continuo, ¿no? Que va a ir de H1 de omega a L2 de la frontera, tal que es un operador bien comportado. Es decir, que si U es una función en H1 de omega y que es continua hasta la cerradura, pues T de U va a ser igual a U restringido a la frontera. Entonces, cuando U es igual a 0 en la frontera, pues nos referimos a que T de U es igual a 0, ¿no? En el sentido de la traza. Y a este se le llama el operador de traza. Y el teorema 2 es justamente caracterizar a nuestro espacio de subvolumen homogéneo como el núcleo de este operador lineal. Entonces vamos a considerar omega un subconjunto de Rn abierto, acotado y de clase C1. Entonces H01 de omega son las funciones en H1 de omega tal que T de U es igual a 0. Dicho de otro modo, pues podemos caracterizar a este espacio como el kernel del operador de traza. Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque ya vamos a poder tener todas las herramientas necesarias para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, vamos a anunciar ya por último, esto sigue siendo de la parte de conceptos preliminares, los teoremas de encaje de Sauer, ¿no? Entonces, vamos a considerar omega un subconjunto de Rn abierto, acotado, y P un numerito entre 1 y 2 estrellitas. 2 estrellitas es el exponente crítico de Sobolev, que es 2n entre n menos 1. Y este exponente es muy importante porque justamente es un exponente que nos da cierta medida de cuándo tenemos un encaje compacto. ¿Ok? Entonces, esta inclusión de H01 de omega a LP va a ser continua para cualquier P. Y cuando pedimos que P sea subcrítica, vamos a tener que esta inclusión es compacta. El que esta inclusión sea compacta significa que si considero una sucesión acotada en H01 de omega, entonces esa sucesión va a contener una sucesión convergente en LP de omega. ¿Ok?
Y como consecuencia del teorema anterior tenemos la desigualdad de Poincaré, que es una especie de teorema de valor medio en este contexto. Es que la norma de U en L2 de omega es menor o igual que C veces la norma del gradiente de U en L2 de omega para cualquier función en mi espacio de sobre U. Y esto nos permite definir una norma equivalente, que simple y sencillamente podemos omitir el término que tenía la U, considerar nada más la norma que tiene el gradiente, y esto resulta ser una norma equivalente a la norma estándar de H segundo de omega. Entonces vamos a ver un ejemplo de una aplicación muy sencilla, que va a ser un problema de Dirichlet. Vamos a considerar omega, un conjunto de Rn abierto, y dando una función f definida en la cerradura de omega a R, nos preguntamos cuándo existe una solución de este problema. Entonces, la condición sobre la frontera pues, es la condición de Dirichlet homogénea. Y antes de esto, como motivación, si tenemos una función de clase C2 hasta la cerradura de omega, solución de 1, pues podemos multiplicar por una función test. Entonces, menos la integral, primero multiplico gradiente de U por phi más U por phi va a ser igual a F por phi en omega, ¿no? Donde phi es una función de clase C infinito con soporte compacto en omega. Y como mi función tiene soporte compacto, pues puedo integrar sobre todo omega. Y utilizo la fórmula de Green para llegar a una expresión que nos va a permitir definir qué es una solución débil de este problema. Entonces integramos y por la fórmula de Green, este término de aquí es la integral sobre omega gradiente de U punto gradiente de phi. Entonces justamente pues cuando tenemos una solución sucede eso, ¿no? Una solución en el sentido usual, puntual, punto a punto. Entonces justamente si es una función de clase C2 hasta la cerradura que es solución de este problema, pues vía la fórmula de Green tenemos esta identidad y esto nos va a permitir qué significa que algo sea una solución débil de nuestro problema. Entonces aquí tenemos una ventaja que justamente el término izquierdo de esta ecuación es el producto escalar en H01 de omega. Entonces vamos con la definición. Una función U en H01 de omega es solución débil de nuestro problema si se despacia la siguiente identidad en integral, ¿no? Y esto para cualquier función de clase infinito con soporte compacto. Y de hecho pues va a ser equivalente para cualquier función en H01 de omega, porque justamente este espacio es denso en H01, ¿no? Entonces justamente el lado izquierdo de esta igualdad es el producto escalar. Entonces vamos con un teorema que nos dice acerca de existencia y unicidad de la solución débil. Entonces para cualquier f en L2 de omega va a existir una única solución débil de nuestro problema. Y además, U es el único mínimo de este funcional. Entonces, de hecho, la U lo podemos caracterizar como el punto crítico de este funcional, que es un funcional asociado a este problema. Entonces, vamos a ver la demostración. La demostración son como 3 líneas, es una demostración muy sencilla y es nada más utilizar el teorema de representación de Fletcher-Tries. Entonces, pues dada f en L2, vamos a definir un operador lineal acotado que va a estar dado por el producto de f con b en L2. Entonces, pues claramente t es lineal y además por cualquier función en H01 de omega, por la desigualdad de Helder o la de Cauchy-Schwarz, pues tenemos esta estimación. Y aquí simple y sencillamente la norma de b en L2 la acoto superiormente por la norma en H1. Entonces t va a estar en el espacio dual, así se denota el espacio dual del espacio de sobre. ¿Ok? Entonces, por el teorema de representación de Fletcher-Tries, pues existe un único elemento U en H01 de omega, tal que satisface la siguiente identidad. Y pues, U es una solución débil de nuestro problema, de Dirichlet, y además U es un único mínimo de todo. ¿Ok? Entonces, pues aquí está una imagen donde pues, básicamente las herramientas que estamos utilizando es las herramientas de análisis funcional, ¿no? Entonces, es como un puente entre ecuaciones en derivadas parciales, álgebra lineal, y pues es más o menos esta ley, ¿no? Ahora, pues ¿qué pasa? Pues a pesar de que el teorema de representación de Fletcher-Tries es un teorema de fundamental importancia en el análisis matemático, pues tiene algunas limitaciones para resolver cierto tipo de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, si consideramos la siguiente ecuación, menos la Laplaciano de U más la y-ésima derivada débil de U igual a f en omega y U igual a 1 sobre la frontera de omega, pues la forma bilineal asociada a este problema es esta forma bilineal. ¿Cuál es el problema? No es simétrica.
Además, si lambda es menor que 0, consideramos esta ecuación, pues esta forma bilineal pues no necesariamente es definida positiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a herramientas más generales. Entonces, pues podemos recurrir a teoremas más generales como el teorema de Lax-Milgrom, ¿no? Y bueno, voy a comenzar ahora a hablar con la parte de teoremas del punto fijo. Entonces, de momento conocemos herramientas para resolver ecuaciones elípticas lineales. Y vamos a presentar métodos de punto fijo para resolver ecuaciones integradas parciales no lineales. Entonces, vamos a enfocarnos en esta plática en dos teoremas de punto fijo, en dos clases que son útiles para resolver este tipo de problemas. Teoremas de punto fijo para contracciones, que ahí está explícito el teorema de punto fijo de Banach, que todos lo hemos visto en la licenciatura, y el teorema de punto fijo para morfeos compactos. ¿Ok? Entonces, aquí están dos personas que tienen contribuciones muy importantes en la teoría del punto fijo, que son Banach y Brabantsch. Entonces, voy a enunciar el teorema del punto fijo de Banach. Aquí de hecho pues se vale para cualquier espacio métrico, pero lo voy a citar así. Entonces, CX es un espacio de Banach, y supongamos que A de x en x es una contracción. ¿Qué significa? Pues que existe una constante que es mayor que 0 pero menor que 1, tal que A de u menos A de u tilde es menor o igual que gamma por la distancia de u a u tilde, ¿no? Esto lo que nos dice es A es Lipschitz continua con constante de Lipschitz menor estricto que 1. Entonces, ¿qué nos dice esto? A tiene un punto fijo, ¿no? Entonces, nos habla acerca de existencia y también de unicidad. Entonces, vamos a ver una aplicación de este teorema de punto fijo de Banach. Vamos a suponer que omega es un subconjunto de Rn abierto, acotado, con frontera suave. Y supongamos que B de Rn a R es una función Lipschitz continua. Pues dado la función f de 2, vamos a considerar el siguiente problema. Menos laplaciano de u más B valor del gradiente de u igual a f sobre omega y u igual a 0 sobre la frontera de omega. Nuevamente condiciones de Lipschitz de la frontera. Pues nuestro objetivo es probar que si esta constante de Lipschitz es suficientemente chiquita, pues va a existir una única solución que va a estar en h2 de omega intersección h1 de omega. Entonces, déjenme borro, porque tengo un problema con la numeración. Voy a escribir acá este problema. Va a ser el problema menos laplaciano de u más b, el valor del gradiente de u, igual a f en omega igual a 0 sobre la frontera. Entonces, aquí ya no podemos utilizar tal cual el teorema de representación de Flechet-List, porque lo único que sabemos es que esta funcióncita b, el Lipschitz continuo, puede ser la norma, por ejemplo. Entonces, vamos a ir con el teorema 6 de existencia y unicidad. Si la constante del Lipschitz es suficientemente pequeña, entonces va a existir una única solución débil de nuestro problema. Entonces, vamos a ver la demostración. No sabemos de momento resolver ecuaciones no lineales, pero sí tenemos la herramienta poderosa de resolver ecuaciones lineales. Entonces, para una función en h01 de omega, vamos a denotar por w igual a de u a la única solución de este problema lineal. Entonces, lo que hacemos es fijamos la u, transponemos este término y esta es una ecuación lineal y sí la podemos resolver por el teorema de representación de Flechet. Entonces, por resultados de teoría de la regularidad, vamos a tener que w va a estar además en h2 de omega y tiene una cierta estimación. La estimación para este teorema no la vamos a ocupar, pero lo único que vamos a ocupar es que w va a estar en h2 de omega. Entonces vamos a afirmar que si esta constante de Lipschitz es suficientemente pequeña, entonces A es una contracción. Entonces voy a tomar U1 y U2 en h1 de omega. Entonces de la definición de nuestra función, pues tenemos las siguientes identidades, ¿no? Integral sobre omega del gradiente W1 punto el gradiente de B va a ser igual a la integral sobre omega de F por B menos la integral sobre omega de B valor del gradiente de 1 por B para cualquier B en h01 de omega y lo análogo para W2. Entonces el truco va a ser tomar B igual a W1 menos W2 y restar, ¿no? Entonces tenemos la siguiente igualdad y después simple y sencillamente va a ser acotar este término del lado derecho. Entonces, pues utilizando la desigualdad de Poincaré y la de Helder, obtenemos la siguiente estimación. Aquí simple y sencillamente lo que utilizo es que mi B es Lipschitz continua. Aquí utilizo la desigualdad de Helder y después la desigualdad de Poincaré. Y justamente este término que está aquí y este término de aquí son el mismo. Entonces, pues llegamos a que nuestra función A es Lipschitz continua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que esta función sea una contracción? Pues simple y sencillamente que este numerito de aquí sea menor que 1. Entonces, la constante del Lipschitz es menor que 1 sobre C, se va a tener que H una contracción. Y pues, por el teorema del punto fijo de Banach existe
una única función en h01 de omega tal que a de u es igual a 1. Dicho de otro modo, u va a estar en h2 de omega intersección h01 de omega, que además va a ser una solución débil de nuestro problema, ¿no? De este problema. Entonces, bueno, digamos, es un teorema importante y se estudia en los cursos de licenciatura. Sin embargo, el pedir que una función sea una contracción, pues es pedir mucho, ¿no? Es una condición muy restrictiva. Entonces tenemos que estudiar teoremas de punto fijo más generales. Entonces vamos a iniciar el teorema de punto fijo de Brouwer, y esta demostración se puede consultar en el libro de Hatcher de topología algebraica. Entonces no voy a probar el teorema punto fijo de Brouwer, simple y sencillamente voy a decir cuál es la idea que está detrás. Entonces vamos a considerar que hay una función de la bola en la bola continua. Entonces, ¿qué tiene un punto fijo? Es decir, existe un x en la bola, tal que g de x es igual a x. Y la idea de la demostración es suponer que g no tiene ningún punto fijo. Entonces, pues me puedo fijar como el segmento de recta que une a g de x y x, y me fijo en la intersección en la esfera. Entonces, esta sería una función f, que sería continua, y sería un mar de tracción. Y justamente eso no se puede porque el grupo fundamental de la esfera son los enteros, y el de la bola es el trivial, ¿no? Entonces, esa es la idea que está detrás. Entonces, vamos a enunciar y presentar la demostración del teorema del punto fijo de Schauder. Entonces, teorema 8, punto fijo de Schauder. Vamos a suponer que x es un espacio de Banach y que A es un conjunto de x compacto y convexo. Y supongamos que A es una función que va del convexo en el convexo, que es continua. Entonces, A tiene un punto fijo en K. Ahora, ¿cuál es la condición aquí justamente que estamos ganando? Con nuestra función no le estamos pidiendo ni que sea Lipschitz continua, simplemente estamos pidiendo que sea continua, ¿no? Entonces estamos ganando. ¿Qué estamos perdiendo? Tenemos que dar de manera explícita un subconjunto compacto y convexo de un espacio de Banach. La cuestión con la convexidad no hay tanto problema, el problema es más que nada la compacidad, ¿no? Porque por ejemplo las bolas ya no son compactas. Entonces, sí estamos ganando. ¿Y qué otra cosa estamos perdiendo? Estamos perdiendo que nada más nos dice que existe, ¿no? Nos da existencia, no nos dice nada acerca de velocidad. Entonces, vamos a ver la demostración. Es una demostración que no es muy complicada. Entonces, vamos a considerar epsilon mayor que 0 arbitrario. Entonces, por la compacidad de K, podemos fijar puntitos en K, tales que K está contenida en esta unión finita de estas formas abiertas. Y vamos a denotar por K sub epsilon a esta envolvente convexa cerrada de estos puntitos. Entonces, la envolvente convexa cerrada es el conjunto de todas las combinaciones lineales convexas. Son combinaciones lineales, en los cuales los escalares son mayores o iguales que 0, menores o iguales que 1, y la suma de estos escalares tiene que ser 1. ¿Ok? Y pues como K es convexo, pues claramente K sub epsilon va a estar contenido en K. Y el chiste es que nos va a permitir definir una función auxiliar. Entonces vamos a definir la función P sub epsilon de K sub epsilon con la siguiente regla de correspondencia. Entonces, primeramente hay que notar que esta función está bien definida, porque justamente si me tomo un puntito en K, pues necesariamente va a caer una de estas bolas. Entonces, si cae una de estas bolas, al menos uno de estos términos tiene que ser mayor que 0. Entonces, el término que está en el denominador no se anula. Además, la función distancia es continua. Entonces, estamos en el numerador considerando funciones continuas, estamos en el denominador considerando funciones continuas, es una función continua. Y además, noten que la suma de estos escalares es 1, ¿no? Entonces, P está bien definida y es continua. Y además, para cualquier U en K, tenemos la siguiente estimación: P sub epsilon de U menos U, lo puedo acotar por esta distancia, y nuevamente, la misma situación. Si tomo un puntito U en K, pues tenemos de dos sopas: que U caiga en la bola, por centro en U y radio epsilon. Entonces, en este caso, podríamos acotar todo este término por epsilon, y en caso contrario, pues va a estar en el complemento de la bola. Entonces, este término va a ser 0. Entonces, de cualquier manera, todo esto lo podemos acotar por epsilon. Ok. Y vamos a definir, por último, un operador auxiliar que va a ir de la envolvente convexa cerrada en la envolvente convexa cerrada, que va a ser la composición de A con la P sub epsilon. Entonces, pues aquí simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es notar que K sub epsilon es homomorfo a la bola cerrada unitaria en Rm sub epsilon para alguna M menor o igual que la N. Esto pasa porque pues puede ser que nuestro conjunto no sea linealmente independiente, entonces simple y sencillamente nos fijamos en un subconjunto de I que tenga N. Y pues por el teorema del punto fijo de Brouwer va a existir un punto fijo en la envolvente convexa cerrada de esta función. Y pues como K es compacto, simple y sencillamente utilizamos la caracterización de la compacidad vía sucesiones, pues va a existir un elemento U en K y una subsucesión, tal que U de epsilon J converge a U en X, ¿no? Cuando J tiende a 0.
Y vamos a afirmar que U es un punto fijo de A, y eso ya es sencillo. Simple y sencillamente tenemos que utilizar que A es una función continua. Entonces notemos que tenemos la siguiente estimación. Aquí estamos utilizando que U de epsilon j es punto fijo de esta función. Después reescribimos esta función sobre la de correspondencia y acotamos por epsilon sub j, ¿no? Y pues al tomar el límite cuando j tiende a 0 y utilizar la continuidad de A, obtenemos que A de U es igual a U. Entonces, justamente tenemos el teorema del punto fijo de Schauer. Entonces, voy a regresar un poquito para que tengan claras las hipótesis de cuáles son. Las hipótesis es un espacio de Banach y un subconjunto K de X compacto y convexo. Y simple y sencillamente pedimos que nuestra función que vaya de los convexos a los subconvexos sea continua. Entonces, A tiene un punto fijo. Nuevamente les menciono, no tenemos unicidad, pero tenemos existencia. Y tenemos la ventaja de que A nada más estamos pidiendo que sea continua, pero tenemos la desventaja de que tenemos que dar de manera explícita un subconjunto compacto y convexo. Entonces vamos a ver un teorema que nos va a servir, que es el teorema del punto fijo de Schaefer. ¿Ok? Entonces vamos a decir que un operador no lineal sea compacto, ¿no? Y la definición es básicamente la misma para operadores lineales. Entonces un mapeo no lineal de X en X es compacto si para cualquier sucesión acotada la sucesión de imágenes posee una sucesión convergente en X. ¿Ok? Entonces vamos a enunciar y presentar la demostración del teorema del punto fijo de Schaefer. Vamos con el teorema 9, que es el teorema del punto fijo de Schaefer. Vamos a suponer que X de X es un mapeo continuo compacto. Y supongamos que este conjunto, que sería un conjunto como de eigenfunciones, por decirlo así, es acotado en X, ¿no? Lo sube en X tal que U es igual a lambda veces A de U, para una lambda entre 0 y 1, es acotado en X. Entonces A tiene un punto fijo. ¿Qué estamos ganando? Estamos ganando justamente que nada más estamos pidiendo que nuestro mapeo sea continuo y compacto. Y la compacidad no es tan difícil de pedir. ¿Por qué? Porque tenemos el teorema de Cauchy con H. Entonces, lo único que tenemos que hacer es verificar que cierto conjunto está acotado. ¿Qué estamos ganando? Pues es menos restrictivo este teorema, pero pues que perdemos, nuevamente perdemos unicidad. Entonces, vamos a ver la demostración. Básicamente es utilizar el teorema del punto fijo de Schauer. Entonces vamos a escoger una m suficientemente grande, tal que la norma de U es menor que m, y U es igual a lambda veces A de U, para alguna lambda entre 0 y 1. Y vamos a definir ahora la función A barra de U, que va a ser A de U, si la norma de A de U es menor o igual que m, y vamos a como normalizar. ¿Ok? Entonces, pues A barra me va a mapear la bola, por centro en 0 y radio m, y además A barra va a heredar las propiedades de A. A barra va a ser continua y va a ser compacta, ¿no? Entonces vamos a definir acá, como normalmente con convexo cerrada, este conjuntito. Entonces, como A y A barra son compactos, pues K va a ser un conjunto compacto y convexo de M, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar el teorema del punto fijo de Schauer. Entonces, por el teorema del punto fijo de Schauer, va a existir un elemento acá que sea punto fijo de A barra. Y pues lo que se nos antoja es decir que este punto fijo de A barra también va a ser un punto fijo de A. Entonces, pues en caso contrario, de la regla de correspondencia de A barra, tendríamos que A de U es mayor que M. Pues tendríamos que U es igual a lambda veces A de U, con lambda un numerito menor que 1. Pero pues eso es una contradicción, porque tendríamos que U es igual a la norma de... Bueno, U es punto fijo de A barra, entonces la norma de U va a ser igual a la norma de A barra de U, esto es igual a M, y esto contradice justamente que podríamos encontrar cierto conjunto, ¿no? Y así se acaba la demostración. Entonces, para finalizar, voy a dar un ejemplo de una aplicación de cómo utilizar el teorema del punto fijo de Schaefer para resolver una ecuación elíptica, ¿no? No lineal. Entonces, vamos a considerar ahora el problema lineal con condiciones a la frontera, que va a ser menos Laplaciano de U, más B valor de la gradiente de U, más mu por U igual a 0 en la frontera, y en omega, perdón, U igual a 0 en la frontera. Omega va a ser un conjunto de Rn abierto y acotado con frontera suave. Vamos a suponer que B es suave, Lipschitz continua y que satisface la siguiente condición de crecimiento. Es decir, que B de P es menor o igual que C por la norma de P más 1 para alguna constante positiva. Entonces déjenme escribo este problema. Simple y sencillamente estamos considerando un término de orden 0, que sería menos Laplaciano de U más B valor de la gradiente de U más mu por U igual a 0 en omega
y la condición de la frontera, ¿no? Igual a 0 sobre la frontera. Entonces vamos a utilizar el teorema del punto fijo de Schaefer para resolver este problema. Entonces el teorema 10, que es acerca de existencia. Si mu es suficientemente grande, entonces va a existir una función en esa intersección de estos espacios que es solución de nuestro problema. Entonces vamos a la demostración por pasitos. Entonces, dado u en h0 de omega, vamos a definir igual a f como menos b evaluado en el gradiente de u. Entonces este siempre es el truco, ¿no? No sabemos resolver, a lo mejor no tenemos tantas herramientas para resolver ecuaciones elípticas no lineales, pero utilizamos lo que sí sabemos, que es resolver ecuaciones lineales. Entonces por la condición de crecimiento vamos a tener que f está en L2 y vamos a poder considerar a A de u como la única solución de este problema lineal. ¿Ok? Y por resultados de teoría de la regularidad vamos a tener que W va a ser una función en h2 de omega con la siguiente estimación. Entonces utilizando la condición de crecimiento y esta estimación tenemos que A de u, su norma en h2 de omega, va a ser menor o igual que c veces la norma de u en h01 más 1, ¿no? Y eso está muy bien, ¿por qué? Porque nos va a dar una cota para esta función y lo que nos va a permitir es utilizar el teorema de Reynolds contrario. Entonces el paso 2 es afirmar. Afirmamos que este operador es continuo y compacto. Entonces vamos a ver la continuidad. Entonces vamos a considerar UK una sucesión tal que UK converge a U en H01 de omega. Entonces por la anterior estimación tenemos que este supremo tiene una cota uniforme. ¿Qué utilizamos? Pues el teorema de Reynolds-Contrasio. Entonces por el teorema de Reynolds-Contrasio va a existir una sucesión y una función W tal que WKJ converge a W. Y pues tenemos las siguientes identidades del integral. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simple y sencillamente tomamos el límite cuando j tiene infinito. O sea, tomar el límite cuando j tiene un infinito, obtenemos lo siguiente. Y de la definición de nuestra función A, eso significa que W es igual a A. Por lo tanto, A va a ser continua. Y pues mediante un razonamiento completamente análogo, vamos a tener que A es compacto. Y el paso 3 es finalmente, vamos a probar que si la mu la hacemos suficientemente grande, entonces este conjuntito va a ser acortado en h01 de omega. Entonces vamos a considerar una función en h01 de omega tal que u es igual a lambda veces a de u por una lambda mayor que 0 pero menor o igual que 1. Entonces pues tenemos que u sobre lambda es igual a de u. Entonces esto lo que nos diría es que u es una función que está en h2 de omega intersección h01 de omega y además satisface la siguiente igualdad para casi todo punto en el conjunto omega. Entonces multiplicando por u e integrando tenemos lo siguiente. Tengo integral sobre omega de la norma del gradiente de u más mu veces u cuadrada va a ser igual a menos la integral sobre omega de lambda por b valor del gradiente de u. Ahora justamente lo que vamos a utilizar aquí es que la lambda está entre 0 y 1, entonces podemos acotar por el valor absoluto y después utilizamos la desigualdad de Young. Entonces pues aquí me va a quedar un medio, puedo transponer este término, aquí tengo una constante, pero pues si la mu la hago suficientemente grande, pues me va a quedar aquí la norma en h01 de omega y voy a poder acotar por una constante, ¿no? Entonces podemos tomar a la mu suficientemente grande tal que tengamos una cota, ¿no? Entonces pudimos acotar este conjunto como de funciones y pues aplicando el teorema del punto fijo de Schaefer para este espacio concluimos que A tiene un punto fijo, ¿no? Es decir, una solución de este problema semilineal. Entonces un comentario importante es que estos teoremas pues, son útiles, pero no dice nada, por ejemplo, acerca de la convergencia de soluciones definidas de manera recursiva. Recordemos que la demostración del teorema del punto fijo de Banach pues, es justamente utilizar el método de las iteradas de aplicar, ¿no? Entonces son teoremas que son muy útiles, pero perdemos su utilidad, no son teoremas más abstractos. De hecho, si recuerdan es el teorema del punto fijo de Brouwer, que es como una demostración correlacional absurdo, el teorema del punto fijo de Schauer, una demostración directa, y el teorema del punto fijo de Schaefer igual una demostración correlacional absurda. Entonces, digamos que esas son una de las tantas herramientas que hay para resolver ecuaciones elípticas no lineales. Existen más métodos, existen métodos de monotonía para resolver, por ejemplo, ecuaciones ya no necesariamente en los espacios de Sobolev, que mencioné ahorita, sino en espacios W, P de omega, ecuaciones que involucran un operador un poco más general, que es el P laplaciano, que es este operador U, tomando la divergencia, norma del gradiente de u a la p menos 2, gradiente de u. Entonces hay métodos de monotonía, que son otro tipo de métodos, ya no los voy a mencionar en esta plática, que es pues para resolver también ecuaciones en derivadas parciales, pero que involucran no linealidades, ¿no? De hecho hay un teorema que es el teorema de Minty-Brauer, que es el análogo al teorema de representación de Sechet-Ries, pero para espacios de Banach reflexivos.
Y pues eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestro expositor? Si no, le agradecemos otra vez.